Hoy hubo dos hechos muy importantes desde el punto de vista del rumbo de la economía y de la política. Por un lado, el gobierno que está muy preocupado porque la economía no arranca, hasta el punto de que planteó ayer Francisco Cabrera, el ministro de Producción, que es un misterio cuando arranca la economía. Parece ser que ahora le dice a todos que sí. Es decir, va en el proceso de la negociación diciéndole a todos que sí. A todos les plantea, bueno, vamos a la negociación. Con la CGT, lo habíamos anticipado, el lunes pasado hubo una reunión, el lunes por la noche, y hoy se plasmó en un acuerdo un pacto antidespidos, un compromiso, CGT, gobierno, las cámaras empresarias más poderosas para que no haya despidos hasta fines de marzo. Me pregunta, bueno, pero ¿no era que el gobierno no quería la ley antidespidos? ¿Sirve como instrumento o es lo que planteó siempre el gobierno como una especie de deseo o expresión de buena voluntad que después es muy difícil de lograr, de verificar? Porque tengo entendido que ya habían firmado un pacto antidespidos, no la ley, sino un pacto antidespidos unos meses atrás. Pero bueno, el gobierno que no... Sí, está acá Julio Piomato, hicieron el anuncio. El acuerdo se firmó en Casa de Gobierno, en el Salón Blanco, fueron, desfilaron. Pero bueno, sobre fin de año el gobierno no quiere tener mucho ruido, está cerrando un año con la CGT sin un paro general y consideraba que era una señal para dar esta de que hasta marzo no va a haber despidos o que por lo menos hay un compromiso de los empresarios, nadie sabe bien cómo se va a instrumentar, de que no van a despedir hasta marzo. Ese tipo de cosas obviamente choca con la agenda de mediano plazo que tiene el gobierno, porque parece que el gobierno, urgido por la agenda de corto, no sabe bien qué hacer con la agenda de mediano plazo. Macri sale a decir que hay que cambiar todos los convenios colectivos, que hay que modificarlos, que esto, que lo otro, y por otro lado hace un acuerdo con, supuestamente, con los empresarios, aunque todos creen que es básicamente para contentar a la CGT y darle aire también a la CGT de que no va a haber despidos hasta marzo. Por otro lado, apurado por la oposición y principalmente por Sergio Massa, hace un rato estuvieron en el Congreso Alfonso Pratgay y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y se juntaron con todos los bloques, los presidentes de los bloques de la oposición, y acordaron finalmente que dos proyectos que el gobierno quería patear para el año que viene, la modificación del impuesto a las ganancias y la emergencia social, se va a tratar este año en extraordinarias, en una secuencia que va martes próximo sesión informativa en comisión, jueves próximo sesión en comisión para que haya dictamen de los dos proyectos de emergencia social y las modificaciones del impuesto a las ganancias. Martes 6 de diciembre, media sanción acordada con todos los bloques en diputados y a la semana siguiente la aprobación de ambas leyes en el Senado. El plazo máximo es 14 de diciembre para que en extraordinarias en el Congreso salgan estas dos leyes. En el caso de ganancias, está claro que el gobierno va a conceder respecto a lo que planteó el proyecto oficial, el que envió ayer Pratgay. Incluso en el gobierno dicen que mandaron un proyecto muy amarrete, muy mezquino, para de alguna manera tener margen para conceder a la oposición, fundamentalmente a Massa, a Bocio, a los bloques de la oposición, que lo primerearon con el tema de impuesto a las ganancias. Ahora vamos a analizar qué margen tiene el gobierno para hacer un proyecto de modificación del impuesto a las ganancias que sea, si se quiere, más cercano a lo que quiere la CGT y la oposición, sin desairar a los gobernadores que no quieren que se eleve mucho el mínimo no imponible de impuesto a las ganancias, porque es un impuesto que también va a las provincias y se pierde mucha recaudación. La foto esta que distribuyó incluso el propio Sergio Massa muestra un poco la movida política. Digamos, hoy fueron el ministro de Economía, está el presidente de la Cámara de Diputados y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y se los ve acá, chiquito acá en el fondo, Pratgay, Monzó y Frigerio. El resto de los bloques, los presidentes de los bloques
en diputados. Y acá está Sergio Massa con Marco Labaña, su hombre para negociar el tema de ganancias. De alguna manera, el gobierno dejó servida la mesa para la discusión en el Congreso, para que Massa primeriara con el tema de impuesto a las ganancias, y verdaderamente le ganó la pulseada, más allá de lo que salga ahora, porque el tema se va a seguir instalando varios días más. La pregunta es por qué el gobierno no mandó el proyecto de modificación del impuesto a las ganancias junto con el presupuesto. Hace 2 meses. Y se debatía con tiempo cómo se resolvía el tema del impuesto a las ganancias. Sí, acá está Nicolás Mazó, que es el presidente del bloque del PRO, hombre de Emilio Monzó, y además un hombre que suele ser muy negociador con el bloque de Massa, con el bloque de Diego Bocio, para pasar todas las iniciativas económicas, que hasta ahora han tenido el apoyo de Bocio, de Massa y de otros bloques de la oposición, salvo el kirchnerismo, pero que en este caso, evidentemente, hay una oposición que empieza a jugar fuerte rumbo al 2017 y le empieza a poner límites al gobierno en algunos temas sensibles, como es el impuesto a las ganancias. El otro acuerdo que se logró hoy, pero con otro sector, con los movimientos sociales, es el acuerdo por la ley de emergencia social, que el gobierno reconoce ahí como interlocutores al movimiento Evita, a la CCC, a la Corriente Clasista y Combativa, a Barrios de Pie y a la CETEP como principales organizaciones sociales que juegan dentro del sistema, que tienen mucho diálogo con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y que el gobierno no solamente les ha dado muchos fondos en este año, sino que piensa darle más fondos el año que viene y además regularizarlos, como reconocerlos o blanquearlos formalmente como interlocutores válidos frente al gobierno. Así como reconoce a la CGT, el gobierno reconocería a partir de la aprobación de la emergencia social a los grupos que hasta ahora estaban afuera y que iban a pedir básicamente con manifestaciones en la 9 de julio la ayuda social o la asistencia social. Bueno, ahora en una mesa de diálogo formal también con esas organizaciones sociales. Es decir, Macri ha pasado de no querer hacer un acuerdo político con nadie y cortarse solo, que era una de las alternativas que se le planteó desde el primer momento en el Congreso. Esto lo había planteado Miguel Ángel Pichetto, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, pero también otros bloques que decían: vamos a meter un acuerdo político grande en el Congreso que deje afuera el kirchnerismo desde principio de año y sobre eso avanzar. Y Macri lo rechazó con la idea de que estaba débil a principio de año y que cuando se fortaleciera la economía iba a tener más poder de negociación para poder negociar desde otro lugar con la oposición, a negociar con todos. De hecho, es decir, lo que le pide la CGT se lo da, lo que le pide Massa concede y le da la foto, le da el escenario, lo que le piden las organizaciones sociales termina negociando y también concede. Si Macri considera que ya no está para ningún veto más, no está para plantarse frente a nadie. De hecho, lo que pasó hoy, mira, la reunión terminó hace menos de una hora, que estuvieron Stanley y el ministro de Trabajo, por lo que contaba Maxi, la ley de emergencia social. Lo que terminan haciendo es sacando el punto a la discordia, por la cual habían bautizado la ley como la ley de la felicidad, que era la creación de 1 millón de puestos de trabajo. Ese era como el gran desafío. Corrieron eso, se va a borrar de la ley, se va a presentar una ley nueva, donde se declara por 3 años la emergencia social. Pero además se sube en un 70% la cantidad de programas sociales que le van a dar a las cooperativas. Acordate que todas estas organizaciones que contabas vos, lo que están buscando es fomentar el trabajo de las cooperativas. Sí. Por ejemplo, me contaba el ejemplo del poncho del Papa. El poncho que le regaló Macri al Papa cuando fue, lo hace una cooperativa del norte del país. Bueno, van a ayudar a esas cooperativas, van a crear el Consejo Social del Salario, que se supone que va a trabajar todos los años para actualizar el salario, y se van a destinar, me cuentan, una especie de micro superpoderes para Marcos Peña, que va a manejar 25.000 millones de pesos de acá a 3 años para poder oxigenar a todo el funcionamiento de estas organizaciones sociales. O sea, por un lado, se puede ver como un triunfo porque el gobierno no quería esto del 1 millón de puestos de trabajo, y por otro lado, le terminaron dando todo lo que pidieron a las organizaciones sociales. Es decir, sin la idea esta de que se van a crear 1 millón de puestos de trabajo, pero con un presupuesto en la jefatura de gabinete para negociar con esas organizaciones sociales. Esperemos que haya mucha transparencia, digamos, que es un problema grave que ha habido con la Argentina. Claro. La Argentina trabaja en cooperativa, con los 200.000 cooperativistas, entre comillas. Ha habido tantos intermediarios entre las organizaciones sociales, los intendentes que puenteaban las organizaciones sociales o las cooperativas, los intendentes, a los gobernadores, se pelearon todos con todos. Fue un caos.
había intermediarios de todo tipo que se quedaban con parte del salario de los cooperativistas, había truchada por todos lados. Esperemos que haya transparencia ahora que se formaliza ese espacio. El tema de fondo para el gobierno es que la economía no arranca. Es muy obvio, ahora vamos a discutir un poquito por qué no arranca la economía. Básicamente tiene que ver con que hay una caída muy fuerte del poder adquisitivo salarial este año. Esta economía, la demanda, es decir, el 80% de esta economía se mueve por el consumo, ya sea público como privado. Y mientras no se recomponga eso, mientras no se recomponga el poder adquisitivo salarial, ese consumo no va a estar presente, no se va a reactivar. Además, el sector público, que si bien es cierto que ahora está aumentando fuertemente el gasto, ha hecho en términos reales un ajuste importante en obra pública. Es decir, la obra pública este año va a estar en términos reales 20 o 30% por debajo del año pasado. Y además hay mucha incertidumbre respecto a qué puede pasar con el empleo, en un contexto en el cual ha habido destrucción de puestos de trabajo en el sector privado, formal, mucho más en el informal, no en el sector público, pero se ha generado una sensación de que aquellos que podían tener un poquito de margen para consumir, es preferible esperar y ver porque hay una gran incertidumbre respecto al empleo. Ese contexto está también en el marco de una economía que tiene un dólar barato, es decir, el dólar de 15 pesos, más allá de la discusión de la baña, gobierno, si quedó atrasado o no quedó atrasado, todos los economistas reconocen que el dólar a 15 pesos o a 16 pesos frente a los precios de esta economía ha quedado barato. Eso es un problema histórico de la Argentina, de cómo vienen las inversiones con un dólar barato, las inversiones reales. Aquellos que quieren apostar a la construcción, por ahí dicen, espero, ¿para qué voy a vender mis dólares a 15 o a 15,50 para construir? Y está muy parada la obra privada, más que la construcción pública. Sí, tengo rentabilidades financieras en dólares muy elevadas, las LEVAX o la tasa de interés que ponía como referencia con los títulos públicos que emite el Banco Central todo este año, han dado tasas muy elevadas, positivas en dólares, que es como hay que verlo, no frente a la inflación, sino frente al dólar. Y eso significó que aquellos que podían invertir, por ejemplo, les decía, en la construcción o en fierros, esperen y prefieran no hacerlo. Y los sectores que efectivamente tienen capacidad de ahorro en Argentina, básicamente sectores medios altos y altos, siguen atesorando dólares antes de volcarse a los ladrillos. Cuando hay dólar barato, prefieren el dólar antes que los ladrillos. Y además consumen donde les resulta más barato. Es decir, de nuevo este año hay un boom de viajes a Miami, viajes a Chile, de compras en el exterior donde es mucho más barato que comprar en la Argentina. Ante ese combo, la pregunta es qué plantea el gobierno, digamos, cómo se puede salir. Está claro que está revisando los planes, está claro que hay una decisión política para empezar a bajar fuerte la tasa de interés, no hay ninguna justificación económica en los comunicados de las últimas 3 semanas del Banco Central, que son casi poesía en términos de lo que se argumenta de por qué se está bajando la tasa de interés, y el gobierno prestándole mucha atención a lo que piden distintos sectores para ver si de esa manera se reactiva el consumo. La CGT viene pidiendo que haya un pacto para no despedir hasta fines de marzo, y eso es lo que acordó hoy el gobierno. Miren cuando hacía el anuncio el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Insisto con esto, así como el gobierno dijo, crear 1 millón de puestos de trabajo por ley es como la ley de la felicidad, y bueno, si fuera tan fácil que no se despida, ¿y por qué no se les ocurrió antes? ¿Y por qué no lo firmaron y no lo hicieron cumplir antes? Digamos, pero parece que es el momento de, a lo que se le decía que no, ahora decirle a todo que sí. Mirá. Concluimos hace un rato el segundo diálogo por la producción y el trabajo. Fue una reunión fructífera. En el primer sentido, temas de coyuntura tenían que ver no solamente con la preocupación manifestada por los dirigentes sindicales
en relación a la generación de empleo y al cuidado de los puestos de trabajo. Hemos avanzado en concordar con ellos, mantener los puestos de trabajo hasta el mes de marzo de 2017. Lo hemos planteado en conjunto con el sector empresario y el sector de representación gremial, pero poniéndole especial énfasis en la generación de nuevos puestos de trabajo.